Bueno, en este momento vamos a comenzar a hablar de los macronutrientes, o sea, hidratos de carbono, proteínas y grasas, y las particularidades a considerar en el plan de alimentación de una persona con diabetes en estos casos. En el caso de los hidratos de carbono, sabemos que en realidad es el macronutriente que principalmente afecta o influye sobre la glucemia postprandial. Eso no quiere decir que sea un macronutriente que haya que evitar, tampoco es algo que se pueda evitar completamente. Sí que debe ser cubierto a partir de alimentos fundamentalmente ricos en fibra, densos desde el punto de vista nutricional, o sea, rico en vitaminas y minerales, bajos en azúcares agregados, grasas y sodio, o sea, principalmente a través de alimentos naturales, lo mínimamente procesados posibles, por ejemplo, vegetales, frutas, legumbres y granos enteros. Específicamente, las recomendaciones que tienen que ver con los hidratos de carbono, en general, es que las personas que ya tienen diagnosticada diabetes o que estén en riesgo de desarrollarlas, bueno, un consejo fundamental es, por ejemplo, que reemplacen las bebidas azucaradas, inclusive los jugos de frutas, preferentemente por agua, y que minimicen el consumo de todos aquellos alimentos que contengan azúcar agregada. No solo por el impacto calórico del consumo de estos alimentos y por la influencia de ese azúcar en la glucemia postprandial, sino también para evitar que esos alimentos terminen desplazando la elección de otros alimentos más saludables. Específicamente en los pacientes con diabetes que están insulinizados y que tienen un patrón de dosis fijas de insulina, es importante establecer en esas personas el consumo de una determinada cantidad de hidratos de carbono en cierta cantidad y en ciertos momentos del día, que sería en los momentos en los cuales ocurre el pico de acción de la insulina que utilizan, con el objetivo de mejorar la glucemia y reducir el riesgo de hipoglucemias. Ahora, hay otros pacientes con diabetes que no tienen un régimen fijo de insulinoterapia, sino que están con un programa más flexible, en donde, bueno, lo importante con ellos es trabajar y educarlos sobre el conteo de hidratos de carbono en primera instancia y después, en algunos pacientes, por ahí considerar el contenido de grasas y proteínas de su alimentación para que ellos mismos determinen, en realidad, la dosis de insulina prandial. Me refiero a esto de las proteínas y grasas porque, bueno, ya hace unos años, no digo que sea algo, digamos, que se observó en todos los pacientes, sí se observó una alta variación interindividual, pero en algunos pacientes se vio que con comidas mixtas, en donde además del contenido de hidratos de carbono eran altas en grasas y o altas en proteínas, tenían una respuesta glucémica postprandial significativa, con una hiperglucemia que se empezaba a observar a partir de las 3 horas de la ingesta. Y bueno, lo que se sugiere es, en este caso, con estos pacientes, hacer un abordaje cauteloso en cuanto a la forma de manejar las dosis de insulina en estos casos, más bien considerar la información del monitoreo continuo de glucosa, si es que lo tienen, o del automonitoreo glucémico, para decidir en qué pacientes conviene o no que hagan una administración de insulina adicional, considerando las proteínas y las grasas y bajo qué patrón. Por ahí, en el caso de las personas que tienen infusor continuo de insulina y que pueden utilizar el bolo dual, les permiten tener una mejor cobertura de este tipo de comidas. Ahora, yo recién les mencionaba el conteo de hidratos de carbono y para profundizar un poquito en este tema, les comento, el conteo de hidratos de carbono es un método que permite que el paciente ajuste la dosis de insulina prandial según la cantidad de hidratos de carbono que va a consumir en cada una de sus comidas.
Cada persona va a tener un ratio que se conoce con el nombre de ratio insulina-hidratos de carbono, o sea, cada cuántos hidratos de carbono necesita esa persona aplicarse una unidad de insulina, y ese ratio es propio, es particular de cada individuo, que hay que calcularlo en cada persona considerando la respuesta metabólica a la ingesta de hidratos de carbono de cada persona. Lo que sí hay que tener en cuenta es que ese ratio puede ir cambiando a lo largo del tiempo. Por ejemplo, en un paciente que fue recientemente diagnosticado con una diabetes tipo 1 y que por ahí todavía tenga cierta reserva pancreática de insulina propia, el ratio es un ratio alto, podemos decir que por ahí cada 20 gramos de hidratos de carbono o cada 30 gramos de hidratos de carbono necesita una unidad. Pero a medida que va pasando el tiempo y la evolución de su enfermedad y que por ahí se va agotando su reserva pancreática de insulina, puede ir necesitando cada vez más la aplicación de insulina exógena ante cada comida. Entonces, hay pacientes, incluso también con con la presencia de insulinoresistencia, que cada 5 gramos de hidratos de carbono necesitan una unidad. Y también cuando me refiero a que este ratio puede ser diferente en las distintas comidas del día, tiene que ver con que cuando el paciente decide su dosis de insulina prandial, más allá de la cantidad de hidratos de carbono que va a consumir y de su ratio, por ahí puede necesitar considerar la actividad física posterior que tiene planificado realizar para hacer un ajuste en esa dosis de insulina.